Yo le invito, hermano, que abra sus Biblias ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 42. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua, por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos llenas con tu presencia cada día. Gracias porque en tus manos nos sostienes, Señor. Gracias porque es por ti quien hoy estamos aquí, Señor. Nos has bendecido, Señor. Eres tú quien nos ha librado, Señor, del lazo del cazador. Y pues hoy queremos, Señor, recibir esta porción que hoy tienes para nosotros. Queremos ser bendecidos de tal manera, Señor, que haga un cambio en nuestras vidas para honrarte y glorificarte como tú mereces, Señor, y no como nosotros pensamos. Te pido, Señor, que seas tú quien se manifieste, Señor, en tu iglesia. Llénanos, Señor, llénanos de tu palabra, llénanos de tu presencia, inúndanos con tu amor en todo momento, Señor, y permítenos recordar siempre en todo momento que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el Rey de Reyes, el merecedor de toda honra. Así es que te lo pedimos, mi Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El título, hermano, de este sermón se llama Cuidado. Sigue a Cristo piadosamente. Vamos a leer de nueva cuenta de los versículos 38 al 42. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan porque no hay nadie quien haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está, porque cualquiera que les da a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. En el sermón anterior, hermano, concluimos que el cristiano es un servidor de Dios y que lo tiene que hacer con toda la humildad. Asimismo, sirviendo a los demás, a las demás personas. Pero cuando descuidas esa relación con Dios, cuando descuidas tu intimidad con Dios, puedes llegar a caer en dos tipos de situaciones, en dos tipos de personas, las cuales no agradan al Señor. Y estos dos tipos de personas o personalidades, ¿verdad? Dentro del cristianismo que se toman cuando descuidas tu relación, tu intimidad con Dios, son personas que, número uno, son personas con liberalidad, con una libertad más allá de lo que marca la libertad del Evangelio, ¿verdad? Personas o cristianos que no hacen distinción entre lo bueno y lo malo, distinción entre lo que es falso y entre lo que es ser verdadero, y que son capaces de llamar cristiano a cualquier persona sin importar sus convicciones. Ya viene a la iglesia, ya es cristiano, ya es mi hermano, porque ya asiste al culto. Hay ese tipo de cristianos con ese tipo de liberalidades. Pero también se puede caer del otro lado. Los cristianos que son aquellos que tienen un conocimiento, ¿sí? Un conocimiento alto de la Biblia, que tienen un círculo social limitado dentro de la misma congregación, que va de acuerdo a los detalles secundarios que nosotros creamos, o simplemente con ese tipo de personas que hacen las cosas como yo las hago, porque creo que así deben de ser. ¿Sí? Y cualquiera de las dos tipos de personalidades
están en contra de la palabra de Dios. Desde luego, la primera está atentando directamente contra la pureza doctrinal y la segunda está afectando la unidad de la iglesia. ¿Sí? Una atenta contra la pureza doctrinal, pero la otra también está afectando contra la unidad de la iglesia. Y eso significa que las dos están yendo en contra ¿de qué? De la palabra de Dios. Versículo 38. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. En Lucas, en el capítulo 9, en el mismo pasaje, dice así: y le respondió Juan a Jesús: vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no estaba con nosotros. Pero después de que le respondió Juan a Jesús esto, después de que el Señor les había dicho que recibieran, les dio el ejemplo, ¿sí?, de recibir a un niño. Vámonos más atrás, lo voy a leer, hermano, mejor. Vámonos allá a partir del versículo 35. Recuerdan que cuando ellos venían caminando, ellos venían discutiendo después de, cuando iban rumbo cuando llegaron a Capernaum, ellos discutían por quién era el mayor entre todos ellos, quién era el que debería de estar en un lugar más alto por haber seguido a Jesús. Y Jesús se sentó y los llamó y les dijo a todos: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Ellos, recuerden, discutían por quién iba a ser el mayor, el mejor, quién iba a ser aquel que le iba a ser servido, por así decirlo. Pero Jesús les dijo: el que desee ser el primero tiene que ser el último de todos y el servidor de todos. Y luego les da este ejemplo: el que tomando un niño, el que lo tome entre los brazos, el que reciba a este niño, a este bebé, un niño que no tiene voz ni voto, no tiene ningún síntoma de grandeza porque no ha vivido nada, no ha dado un ejemplo, ¿verdad?, a lo largo de su vida, a lo corto más bien, ¿no?, de su vida. Y Jesús les da ese ejemplo y les dice: quien recibe a este niño me recibe a mí. Dice, pero no solamente me recibe a mí, sino está recibiendo a aquel que me había enviado. Y Juan, vienen en ese trayecto caminando, le responde: oye Jesús, nosotros vimos a un hombre echando fuera demonios en tu nombre, pero tratamos de impedírselo porque no nos seguía. En primera instancia, en este versículo, nosotros estamos viendo que existe un hombre fuera de los apóstoles, ¿sí?, que él seguía a Jesús, que él había sido transformado por el evangelio de Cristo. O sea, él era cristiano, ¿sí? En segunda instancia, vemos que ese hombre tenía un don extraordinario. Un don extraordinario porque dice aquí Juan: vimos que estaba echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Tenía un don extraordinario por parte de Dios ese hombre. Y en tercer punto, como se los mencioné, no pertenecía al apostolado. No estaba caminando con los discípulos de Jesús. Él estaba aparte y ellos lo toparon cuando iban caminando y trataron de impedir que no siguiera haciendo esa labor.
¿qué es lo que nosotros podemos notar aquí, hermano? Juan, pues nosotros lo podemos conocer, ¿verdad? O yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Como el discípulo amado, ¿verdad? El apóstol Juan, lleno de amor. Su amor, muy, muy lindo, muy amoroso, un discípulo, pues como quien dice chiple, ¿no? Por así decirlo, con nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese, en esta etapa de su discipulado, él hizo notar su envidia, su celo y su egoísmo. Pero no nada más él, sino los apóstoles, cada uno de ellos, hermano. Notó un celo, se notó una envidia. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba echando fuera a los demonios. Pero ¿por qué nos damos cuenta de eso? Cuando Juan le dice a Jesús, tratamos de impedírselo porque no nos seguía. En ningún momento su pensamiento fue, tratamos de impedírselo, Señor Jesús, porque no te estaba siguiendo, porque Él no estaba siguiendo tus instrucciones, porque Él no estaba compartiendo tu evangelio. En ningún momento pensaron en Jesús siquiera, sino que en ese momento ellos pensaron y dijeron, se lo tratamos de impedir porque Él no venía con nosotros. Él no era de nuestro club, Él no era de nuestra zona acá, VIP, 12 no entran más. Así fue como ellos lo tomaron, hermano, con egoísmo, con sentimiento de celo, con sentimiento de envidia. Y yo no sé si esto sea consecuencia de lo que sucedió en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerda cuando el Señor transfiguró allá en el monte y cuando venía bajando junto con Juan, Pedro y Santiago, se topan a la bajada a los demás discípulos? ¿Y qué estaban tratando de hacer ellos? Echar fuera un demonio de una persona. ¿Y qué fue lo que dijeron? No podemos, no podemos. No podemos. ¿Qué está pasando? No podemos. Yo no sé si en ese momento, cuando ellos iban caminando con Jesús y que ellos toparon a ese hermano, que él estaba echando fuera demonios. O sea, no dice, echó fuera un demonio de una persona, sino él dice, él estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Yo no sé si en ese momento, pues tal vez ellos hayan pensado y hayan dicho, caray, ¿por qué si yo sigo a Jesús, estoy siguiendo literalmente los pasos de Jesús, voy caminando con Él alrededor, predicando el evangelio, estoy siendo testigo de sus milagros, pero yo no lo he podido hacer? Yo no sé si a raíz de eso se vino ese sentimiento de celo y envidia. ¿Por qué tú sí y nosotros no? Hermano, después, a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, desde ese momento en que pasó con los discípulos, lo peor de todo es que ese tipo de situaciones se siguen viendo hasta el día de hoy dentro del cristianismo. Dentro de la iglesia de Cristo se siguen viendo ese tipo de situaciones. Las envidias, la competición por el ministerio, el por qué tú sí y por qué yo no. ¿Por qué tú puedes trabajar? ¿Por qué tú puedes hacer esto y yo no lo puedo hacer? ¿Por qué si yo no me he atrevido a hacer esto, a trabajar en tal ministerio? ¿Por qué tú sí te atreves a hacerlo si apenas tienes un año? Más apenas llegaste a la iglesia y ya estás haciendo lo que yo siempre he querido. Hermano, eso sucede hasta el día de hoy. Tristemente sucede hasta el día de hoy. La envidia, los celos, la competición por el ministerio sucede hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es la respuesta
de nuestro Señor Jesucristo ante esta situación que estaba hablando con Juan. Le dijo: Juanito bonito, no se lo impidan. No se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Dejen de impedir lo que Él hace. La envidia y el celo te hace daño, Juan. Les hace daño a cada uno de ustedes. Ese hombre no estaba mal. La envidia y el celo que ellos tuvieron estaba mal en ellos. Porque no era una envidia, o más bien un celo de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo. No era un celo por el evangelio de Cristo, porque este hombre estaba predicando a Cristo y estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Entonces la respuesta de Jesús es: todo aquel que hace un milagro en mi nombre no puede enseguida irse y hablar mal de mí. Entonces él era cristiano, era un cristiano. Amén. Él era un cristiano. Y le dice: pero ustedes déjenlo, porque él está proclamando mi nombre. No sean envidiosos, porque la envidia y el celo te hace daño. Jesús les estaba diciendo: tengan cuidado, síganme piadosamente. Cuidado, sigue a Cristo piadosamente. Y esto es una gran diferencia a cuando Pablo estaba en la cárcel, hermano. Cuando él está en la cárcel, está en Filipos, y desde la cárcel empieza a escribir la carta, ¿verdad? Él empieza a escribir la carta a los filipenses, y les dice Pablo ahí en el capítulo 1, versículo 15, le dice que algunos predican la verdad por amor, un amor verdadero, el evangelio de Cristo. Dice: pero otros la predican por envidia y por causarme aflicciones. Aún en donde estoy, en la prisión, aún algunos predican el evangelio de Cristo con la intención de causarme aflicciones, aún en mis prisiones. Dice Pablo, yo se lo estoy parafraseando, pero usted lo puede leer desde el versículo 15 del capítulo 1. ¿Y qué es lo que Pablo dice? No me importa ni me interesa, ¿sí?, que hagan y que prediquen el evangelio con ese tipo de intenciones de tratar de hacerme daño a mí. A mí lo que me importa es que el evangelio de Cristo sea predicado. Independientemente sean las intenciones, ¿sí? Si tú estás predicando el evangelio de Cristo, estás expandiendo su nombre por las naciones. Es lo que está diciendo Pablo. Sí, tratan de crearme aflicciones aún en mis prisiones, pero yo me alegro porque aún así están predicando el evangelio de Cristo. Jesús le dice en el versículo 40: pues el que no está con nosotros, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Jesús le dice: si no está en contra de ustedes, Él está contigo. Juan, si Él no está en contra de ustedes, ni de lo que ustedes predican, de lo que nosotros predicamos, Él no trae un evangelio diferente, Él está predicándome a mí. Él no está contra ustedes. Hermano, solamente hay dos caminos. Lo hemos leído, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído a través de la Biblia. Y solamente hay dos decisiones que nosotros podemos tomar en la vida. No hay un punto medio, no hay un punto neutro, no hay un punto en el cual soy de aquí un rato y soy de acá de otro rato. Por eso Jesús les dice:
Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Ahí les dijo, solamente hay dos opciones. Están conmigo o están en mi contra. Pero no hay con que, no, yo no estoy contigo, pero pues tampoco estoy en tu contra. No, porque estás tomando una decisión y tú has dicho, yo decido no decidir a quién elegir, pero a pesar de todo es una decisión la que estás tomando y esa decisión te lleva a estar en contra de Dios. ¿Sí me expliqué? Solamente hay dos decisiones que nosotros podemos tener en la vida, hermano. Y una es estar a favor de Cristo y otra es estar en contra de Cristo. ¿Y cuál es la labor que pudieron haber hecho los discípulos? Solamente mirar, observar, escuchar, checar que lo que él estuviera hablando, que él que estuviera haciendo, estuviera de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos estaban teniendo diferencias, hermano, eh, con ese hombre, con ese cristiano. Ellos estaban teniendo diferencias por su celo, por su envidia, tal vez porque él estaba haciendo algo que ellos no pudieron hacer. Y causa revuelo porque pareciera que ellos quieren que lo sigan a ellos mismos. Cuando Juan le dice, tratamos de impedírselo porque él no está viniendo con nosotros. Eso causa una sensación de soberbia, de decir, es que yo estoy caminando literalmente con Jesús y tú no puedes hacer eso. ¿Se imagina, hermano? Que usted esté predicando, ¿verdad? Que usted esté predicando el evangelio. Que de repente llegaran, no, párate, tú no vas a mi iglesia. Si tú no vas a mi iglesia, tú no puedes predicar. La predicación es exclusividad de Peniel. No puedes ir no. Allá los de Antioquía, los de Jerrel, no pueden. No. Hermano, es como si pasara ese tipo de situaciones. Mismo Pablo lo dijo una vez cuando el pueblo proclamaba ser de él y otros proclamaban ser de Apolos, ¿verdad? Unos gritaban, no, yo soy de Pablo, y otros, no, pues yo soy de Apolo. ¿Y cuál fue la contestación que tuvo Pablo? ¿Qué fue lo que él les dijo? Uno siembra, el otro cosecha. Pero el crecimiento ¿de quién es? Es de Dios. Uno siembra la palabra, otro cosecha, pero el que se encarga de hacer la obra en las vidas, en las almas, en los corazones, es Dios. Es Dios, hermano. Y pareciera muchas veces que tratamos de ganar personas seguidoras nuestras, en lugar de encaminarlas al Evangelio de Cristo Jesús. Así como los discípulos fallaron, y hemos visto cuántas veces han fallado, ¿verdad? Que dices, wow, es sorprendente porque literalmente iban caminando con nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, pero literalmente tú y yo también estamos caminando con nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí, Él está contigo. Él está en nuestros corazones, Él habita en nosotros y de la misma manera que han fallado los discípulos, también nosotros hemos fallado, hermano, con ese tipo de situaciones. Cosas que se ven hasta el día de hoy dentro de la misma iglesia evangélica. Apolos, siendo un predicador elocuente, lo dice la palabra, a él le faltaba complementar su predicación. Él predicaba el antiguo pacto y lo predicaba bien, dice la palabra, es un predicador. Él muy elocuente, se le facilitaba predicar la palabra. Pero
le faltaba complementar su predicación. Le faltaba complementar con lo fundamental, que es Cristo Jesús. Pero los hijos de Dios, los cristianos, no lo rechazan, no lo señalan, no le dicen, no sabes que te falta lo fundamental, sácate, ya no sirves para predicar. No, sino que fue lo que pasó. Priscila y Aquila lo llamaron. Priscila y Aquila lo llamaron. ¿Y qué fue lo que hicieron con él? Lo instruyeron. Lo instruyeron y le dijeron, ok, eso está excelente. Predicas muy bien y estás predicando palabra de Dios, pero te está faltando lo fundamental. Ven, vamos a agregarle esto que es necesario. Hermano, en la vida cristiana no tiene por qué haber un celo ministerial. Priscila y Aquila pudieron haber dicho, no, sácate, tú no te la sabes, déjame yo entro. Tú no la armas, tú no sirves. No, hermano, porque el celo ministerial destruye la unidad, mata la unidad. Y en el cristianismo tenemos que estar unidos. Somos un cuerpo en Cristo y necesitamos uno de los otros porque todos somos parte del miembro del cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos. No hay ninguno aquí que no necesitemos. Todos nos complementamos. Y Cristo es nuestra cabeza, Él es quien nos dirige. Pero cada uno de los miembros somos necesarios. Quítate no sé a quién se le haya caído una uña. Hermano, ¿se necesita o no se necesita? Todo se necesita, hermano. Todo se necesita. ¿Por qué cree que Dios nos hizo así? ¿Por qué cree que Dios nos puso cada una parte de nuestro miembro? Porque lo necesitamos. Y así mismo en la congregación, hermano, somos necesarios unos con otros. Nos complementamos. Nos necesitamos. Por completo nos necesitamos. Pero si un miembro rechaza al otro, ¿qué va a pasar? Uno va a querer agarrar dirección para un lado y otro va a querer agarrar dirección para otro lado. Y lo único que va a pasar es que se va a desunir todo. Tu brazo derecho solo para la derecha y tu brazo izquierdo solo para la izquierda. Entonces móchatelo, ¿verdad? Móchatelo y el otro para allá. ¿Qué hace? Ya se desunió. Hermano, tenemos que ser unidos y evitar a toda costa un celo ministerial porque eso mata la unidad. Y cuando uno es unido como parte del cuerpo de Cristo y cumple con su función como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué cree que va a pasar? El Señor lo bendice. El Señor lo bendice, depende totalmente de Él, hermano. Versículo 41. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. El Señor recompensa a quienes sirven a sus hijos. Aquel que proclamaba, ese cristiano que proclamaba el nombre de Cristo y hacía la función, el trabajo de lo que él había recibido por parte del evangelio de Cristo, él estaba siendo bendecido, él ya es recompensado. Pero fíjese lo que le dice a sus discípulos el Señor Jesucristo. Dice, si tan solo tú fueras delante de mi hijo, si fueras delante de aquellos que me sirven y solamente le dieras a beber un vaso de agua, vas a ser recompensado. Mismo Jesucristo lo dice, hermano. ¿Cuánto te cuesta un vaso de agua? Nada, hermano. Un vasito de agua. Fíjate ese ejemplo que nos está dando nuestro Señor Jesucristo.
Te está diciendo es algo sencillo. Es algo sencillo. Si tan solo tú sirvieras a quienes me sirven solamente con un vasito de agua, te digo que vas a ser recompensado. Te digo que tú serás bendecido. Vas a ser bendecido. Pero por el contrario, versículo 42, cuando tú fomentas la desunidad y tratas de detener a un siervo del Señor por ti mismo. Fíjate lo que dice el versículo 42. Dice: cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Gloria a Dios. Lo leemos nuevamente: cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Dice nuestro Señor Jesucristo: no es de mis hijos, no es de cristianos fomentar la desunidad y mucho menos tratar de detener a aquel que me está sirviendo. Y eso te incluye a ti mismo. Detenerte a ti mismo de servir al Señor por causa de tus deseos, por causa de tus pasiones, por causa de tu rebeldía, es lo mismo que está diciendo en este versículo el Señor. Es mejor atarte una soga al cuello, amarrarla al molino de los que mueve un asno y echarla al mar. ¿Qué pasa si haces eso, hermano? Te mueres. Hermano, no es de cristianos fomentar la desunidad y tampoco llegar a un aislamiento. No nos podemos aislar unos de otros. Recuerda en el libro de los Hechos, cuando la iglesia comenzaba, cómo se reunían, y después de la predicación de Pedro, alrededor de 3,000 almas se convirtieron. Y dice la palabra de Dios que todos los días se reunían en el templo y que todo lo que tenían le pertenecía a unos y a otros. Nada era de nadie, todo era de todos. Todo era de todos. Y convivían y compartían en las casas y disfrutaban de la comunión en Cristo Jesús. Hermano, no es de cristianos estar aislados, porque ahí tú mismo te estás deteniendo de servir al Señor. No existe ese empuje, ese aliento para hablarnos y alentarnos unos a otros, para amarnos unos a otros. La iglesia no es de momentos. No es de momentos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La iglesia no es de momentos de 7 de la tarde a 9 de la noche los miércoles. La iglesia es en todo momento. Nosotros somos aún más familia que nuestra más familia de sangre que no está en el cuerpo de Cristo. Somos más importantes unos de otros, hermano, que aún que aquellos que no conocen a Cristo, aunque sea nuestra familia de sangre. Gloria a su nombre. No debemos de fomentar la desunidad y mucho menos, hermano, tratar de evitar que alguien que está sirviendo deje de servir, y eso te incluye a ti mismo, en tu persona. Que tú te estés evitando el no servir a Dios, eso te está afectando, eso te está dañando, eso te está yendo a caminar hacia atrás, eso te está impidiendo seguir los pasos de Jesús. Gloria a su nombre.
¿Qué es lo que nosotros podemos aprender, hermano? En esta vida llena de pecado, en esta vida en la cual tenemos una naturaleza pecaminosa, vamos a tener muchas diferencias. Vamos a tener muchos detalles, o algunos, yo digo que algunos, detalles secundarios que no deben de afectar nuestra relación como hermanos. No deben de afectar nuestra relación como hermanos en Cristo. ¿Qué detalles secundarios puede haber aún dentro de la misma iglesia y aún dentro de la misma congregación? Son detalles secundarios mínimos, mínimos, hermano. Que no sé, tal vez la batería, que si tiene que haber batería o no tiene que haber batería dentro de la congregación, si es mucho ruido, si es poco ruido, es un detalle secundario. Hay que aplaudir, no hay que aplaudir, es un detalle secundario. Me gusta un ejemplo de Sujén Michelén. A él le agrada mucho los libros de los hermanos presbiterianos. Y se empapa de libros de hermanos presbiterianos. Pero hay algo que no comparte con ellos y que pues, la iglesia bautista no compartimos, ¿verdad? Lo que es el bautismo de infantes. Pero aún sin embargo, es una diferencia que no está afectando directamente el evangelio de Cristo. ¿Sí me entiende? A veces, hermano, como iglesias, en todo sentido, estamos peleados unos con otros. No, es que esta es mi verdad, esta es la verdad absoluta y de aquí no me saca nadie, de aquí yo no me muevo para ningún lado y tú estás mal. ¿Y qué empieza a ver? Empezamos a condenar, a condenar, a condenar a aquellos los cuales no han entendido la palabra como nosotros, por gracia de Dios, hemos entendido. No somos capaces de ir como Priscila y Aquila con Apolos y decir, oye, hay que complementarte, te falta esto. Sino nosotros atacamos, juzgamos, nos desunimos. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una separación. ¿Y en la separación qué pasa? ¿Quién empieza a tomar lugar en las vidas aún de los mismos creyentes? Satanás. Cuando tú estás desunido, eres presa fácil para el enemigo. Pero pastor, hermano, ¿por qué no puedo salir de esto? Es que no tienes por qué estar separado. Las ovejas van todas juntas siguiendo a su pastor. ¿Qué pasa si una oveja se separa del rebaño? ¿Es una presa fácil para quién? Para el lobo. Para el lobo es una presa fácil. Y si tú te aíslas, y si tú estás apartado, hermano, eres presa fácil. Eres presa fácil. Hermano, me gozo mucho porque este domingo que pasó, pudimos ir y compartir con mi hermano Peter, con mi hermana Vero, un tiempo a gusto, un tiempo agradable. Pero cuando yo venía de regreso a la casa empezaba a reflexionar. Yo decía, ya voy a cumplir 4 años en Peniel. Mi familia y yo ya vamos a cumplir 4 años en Peniel. Pero es la primera vez, ¿sí?, que recibí una invitación a una casa de un miembro de la misma iglesia donde yo soy miembro, ¿verdad? Y que yo haya asistido. Y me puse a pensar y me acordaba del libro de los Hechos, cuando existían ese tipo de reuniones. Y digo,
híjole, qué barbaridad. Porque disfrutas estar con tus hermanos y existe esa confianza en la cual muchas veces puedes tener cargas o problemas, etcétera, y los confías y los descargas porque son tus hermanos, porque dan fruto como cristianos. Pero cuánta falta nos hace eso, hermano. La iglesia tiene que estar unida en todo aspecto, no nada más dentro de las cuatro paredes, dentro del edificio. Y yo reflexioné y decía, híjole, qué padre que tuve esa oportunidad, que tuvimos esa oportunidad, pero qué triste, cada vez nos empezamos a aislar más. Empezamos más a depender de otro tipo de cosas, como la tecnología. Es que, pues yo aquí en el Facebook me entro 2, 3 horas y ya con eso me complemento. 2, 3 horas que pudiste ir a visitar a tu hermano, que pudiste estar y compartir un momento agradable, el conocerse más. Hermano, ¿cuántas veces o cómo muchas veces nos congregamos cada semana y por tanto tiempo, pero en realidad no nos conocemos? No sabemos ni quiénes somos, de dónde venimos, dónde trabajamos. Más, ¿quién es es tu esposo, tu esposa? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? No sabemos nada, hermano. Y muchas veces pareciera que no nos interesara. Y eso no debe ser parte de nuestra vida como cristianos. Necesitamos, hermano, estar unidos, unidos. Pero lo peor de todo, hermano, me extendí un poco y en ese paréntesis es cuando hay una desunidad por un celo, por una envidia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Saber manejar las diferencias con madurez y con el amor de Dios. En este mundo vamos a tener diferencias, hermano, diferentes pensamientos, tal vez en la manera como alabes a Dios, como no alabes a Dios, qué es lo que tienes que... Pero son diferencias que se quedan aquí en este mundo lleno de pecado, porque vamos a llegar a la perfección allá en el reino de los cielos y no vamos a tener ninguna diferencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nuestras mentes van a ser renovadas. Van a ser renovadas y todos vamos solamente a alabar al Señor, a glorificar al Señor, a decirle santo, 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 santo y no parar de decirle santo eres tú, porque Él nos va a renovar, hermano. Pero mientras estemos aquí en este mundo lleno de pecado, las diferencias que tengamos las tenemos que manejar con madurez y con el amor de Dios, el amor de un cristiano. Los detalles secundarios para un lado. Tu hermano da frutos. Tu hermano da frutos y eso significa que es hijo del mismo Padre que tú tienes, que es hijo de Dios. Amén. Aprendamos, hermano, a demostrar nuestro amor a quien es un verdadero cristiano. Aprendamos a manejar las diferencias con madurez y con amor cristiano. No tengamos ese celo que está fuera del orden de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es tener celo por la palabra de Dios y confrontar y decir, sabes que tú estás mal porque estás yendo en contra del evangelio de Cristo. Tú estás diciendo que no importa que peque. Tú estás diciendo que no importa. Ahí, hermano, ahí es cuando uno tiene que reaccionar. Pero nunca por sentir un celo porque tu hermano está sirviendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tú estás viendo que está yendo conforme a la palabra de Dios. Que está yendo conforme a la sana doctrina de Dios. Alerta. Tenemos que tener cuidado
Sigamos a Cristo piadosamente, hermano. Tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo con toda diligencia. Hermano, y yo lo entiendo. Es algo que nuestro pastor, yo creo que ha sido, no sé si una carga o una, pues simplemente ese deseo, ¿verdad? Pero es conforme a la palabra. El que permanezcamos más unidos en todo momento. A veces una llamadita, ¿verdad? No te digo, oye, todos los días tienes que andar toda la semana a gorro por todas las casas. No, 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 no. No, no, no. Dios tiene el control de todo y conoce nuestras vidas, también los tiempos que tenemos, pero también conoce los tiempos que sí tienes, que probablemente tú digas que no tienes. Él lo conoce todo, hermano. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y en todo aspecto, Él lo que quiere es que seamos unidos, 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 hermano. Unidos proclamando su evangelio, unidos proclamando su grandeza, unidos proclamando su reino. Pero todos juntos, hermano, todos juntos sirviéndole como ovejas que están atentas a la voz de su pastor. Amén. Entonces, sigamos, hermano, luchando hacia el frente. Yo no sé si hay personas, ¿verdad?, que aún no han sufrido, padecido esa conversión por parte de nuestro Señor Jesucristo, esa transformación. Pero no hay un punto medio. No hay un punto medio en el cual te pongas en un punto neutro y digas, yo no soy de aquí ni de allá. No. Jesucristo directamente está diciendo, ¿eres o no eres? ¿Me sirves o no me sirves? Y hoy es un tiempo bueno para ponerte a cuentas delante de Dios y pedirle perdón por todos tus pecados. Hoy es un buen momento para que seas transformado por el Evangelio de Cristo, por la oportunidad que hoy Dios te está dando. Así es que yo le invito a que oremos, hermano, y le demos gracias a Dios y nos ayude a permanecer en Él y sobre todo a seguir adelante todos juntos tomados de la mano, a ser esas ovejas que escuchan la voz de su pastor y que están dispuestos a darlo todo por Él. Amén. Así como lo leíamos ahorita ahí en Timoteo, la segunda carta de Timoteo, todo lo que hablaba y lo que padecía, lo que padeció Pablo por causa de Cristo, y decía, pero no me entristece, sino por el contrario, me lleno de alegría porque estoy sirviendo a mi Señor. Me llena de alegría porque estoy padeciendo por Él. Que estemos dispuestos, hermano, a padecer por el Evangelio de Cristo. Que estemos dispuestos, hermano, y que tengamos, pues sí, esa disposición de hacer todo, absolutamente todo, hermano, por agradar al nombre de Dios. Si Él se presentara aquí delante de usted y usted lo pudiera ver, ¿qué haría? ¿Qué haría, hermano? Si usted lo pudiera ver en el resplendor de su majestad ahorita aquí, no sé, tal vez saldría corriendo a abrazarlo, se arrodillaría, se postraría, lloraría, no sé, saldría corriendo y se le colgaría como niño chiquito, no sé. Pero déjeme le digo una cosa, Él está aquí. Su presencia está aquí. Y vale de la misma manera, hermano.
¿qué estamos dispuestos a hacer por Él? ¿Estamos dispuestos a servirle y a fomentar el desarrollo de sus hijos? ¿De cargar los unos por los otros delante, para llevarlos delante de sus pies? ¿O queremos ser una piedra de tropiezo? El Señor nos ayude. El Señor nos ayude, hermano. Que esto es un llamado de parte de Él, ¿verdad? Para, para fomentar la unidad y estar alertas de seguirle piadosamente en los momentos en los cuales pudiera haber celos, envidia, incluso egoísmo, jactancia, soberbia. Nada de eso tiene que existir, hermano. Nada de eso tiene que existir dentro de la comunidad cristiana evangélica. Eso déjeselo a aquellos que no conocen a Cristo. Déjeselo a aquellos que no conocen a Cristo. Pero entre nosotros no debe haber nada de eso. No hay contiendas. No hay rivalidades. Nada de eso. No tiene por qué haberlo, hermano. El Señor nos ayude. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos llenas cada día, Señor, a través de tu presencia, a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tú hablas, Señor, a tu iglesia, Señor, tú hablas a tu pueblo, Señor, y nos permite, Señor, luchar todos juntos para seguir adelante honrando y glorificando tu santo nombre. También te pedimos perdón, Señor. Perdón por los momentos de flaqueza, Señor, en los cuales hemos descuidado nuestra intimidad contigo, Padre, y nos ha hecho ver muchas cosas de diferente manera como las ves tú, Señor. Permítenos, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Padre. Tú eres el que merece toda la gloria, toda la honra y el honor, y ayúdanos a entender que no se trata de nosotros, Señor, porque nosotros somos pecadores, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, y a toda la iglesia en general de todo el mundo que proclama, Señor, tu evangelio, que se proclaman como cristianos, que puedan entender, Señor, que no necesitan seguidores, que no necesitan ser estrellas mundiales y que los sigan, sino que lo único que necesitan las personas conocer es a ti. No necesitan conocer a nosotros, Señor. Necesitan conocerte a ti íntimamente. Que no seamos, Señor, soberbios, que no seamos vanagloriosos, que no seamos egoístas, Señor, tampoco celosos, envidiosos. No nos permita, Señor, caer en ese tipo de situaciones, y si hemos caído, perdónanos también, Señor. Perdónanos, porque reconocemos que es algo que acontece hasta el día de hoy, pero tú eres grande en misericordia, Señor, y gracias por tu palabra, porque tú nos llenas, Señor, porque tú nos llenas y estás al pendiente, Señor, siempre de cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, que bendigas también, Señor, a nuestro pastor, Señor, y a su familia. Ahorita que están en Sisoguichi, Señor, si vienen de regreso, Señor, pues tú los guardes, Señor, tú los cuides, Señor, los bendigas y los llenes, Señor, de tu presencia en todo momento, que todo lo que aporten, Señor, para el rescate de aquellas almas, Señor, perdidas, sea a través de ti, Padre, sea con tu sabiduría, sea con tu entendimiento, Señor, sea, Señor, con tu palabra. Tu palabra transforma, Señor. Tu palabra cambia los corazones, Padre. Así es que yo te pido, Señor, que seas con él y con su familia ahí en Sisoguichi, y te pido por cada una de las almas que puedan entender, Señor, tu mensaje, que puedan entender tu evangelio y sus corazones de piedra sean transformados a carne. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén.